Hola, soy Javier Benavente Barrón. Te presento Personas que lo cambian todo. La vida más íntima de personas que inspiran con su poder y su bondad para cambiar el mundo. Gracias Vivo Fácil por patrocinar este podcast, por facilitar la vida a millones de personas, por hacer que disfruten de la vida y por cuidar de los suyos y de sus cosas, sus casas, sus vehículos, sus mascotas. Desde 1999, esos más de 25 años de trabajo de Vivo Fácil dan tranquilidad. Pues bienvenidos a este nuevo podcast de Personas que lo cambian todo, un podcast donde estamos con gente que por su día a día, por su trabajo, por su forma de vivir, por lo que están haciendo, pues están influyendo en transformar este mundo, este espacio donde vivimos, en que sea un poquito mejor para todos. Y hoy tenemos la suerte de tener a una gran persona con nosotros, que es Antonio Serrano Acitores. Él es uno de los grandes expertos en inteligencia artificial en el mundo. De hecho, hace un momento me comentaba que el año pasado dio más de 200 conferencias por todo el mundo. 200 conferencias por todo el mundo es más de un día, o sea, 2 cada día. Sí, 2, 3, algún día hasta 4, algún sábado, algún domingo me ha tocado dar. Es verdad que es un tema que está totalmente a la orden, pero lo primero que hay que hacer es darte las gracias por invitarme a estar hoy aquí contigo, porque tú sí que eres una persona que también cambias las cosas y es un auténtico lujo estar pasando estos minutos contigo. Así que gracias por la invitación. Y efectivamente lo que ocurre es que el tema de la inteligencia artificial pues está a la orden del día, ¿no? No hay día en los que, yo qué sé, en los telediarios siempre hay una o dos noticias relacionadas con inteligencia artificial. Algunas son alguna tontería, ¿no? Como el pueblo más bonito de Guadalajara, según ChatGPT, ¿no? Pero hay otras cosas que son ciertamente interesantes y ahí surge un poco la preocupación y la ocupación de estar en este tema, ¿no? Pero tú eres una persona, bueno, te has formado en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, no todo el mundo lo hace. Has dado clases en la Facultad de Derecho de Harvard, eres vicedecano en la Universidad Rey Juan Carlos, estás dando conferencias por todo el mundo, eres empresario, emprendedor, luego nos contarás en qué inviertes tú, porque eso nos va a dar muchas ideas a los demás por dónde invertir. Y además sabes pues, hacia dónde evoluciona el empleo, qué empleos serán nuevos, cuáles desaparecerán, cuál es nuestra forma de vivir en ese entorno digital que empezamos ahora mismo y que no sabemos hacia dónde irá. Pero todo esto, Antonio, ¿de dónde surge? ¿Cómo surgió todo esto en ti? Tú eres uno de los grandes. Bueno, te agradezco. Esto es mucho trabajo al final, ¿no? Esto surge gracias a mi madre. Mi madre tiene mucha culpa en todo esto por varios motivos, ¿no? A mi madre hay un momento determinado, siendo yo bastante chiquitito, que le vienen a decir en la orientación del colegio que yo no voy a valer para nada y que me vaya pensando no terminar más allá de la EGB para ir a descargar cajas en algún supermercado. Es decir, a mi madre le vienen a decir que su hijo pues, que tiene algún tipo de, pues casi como de retraso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mi madre era una persona brillante era una médico espectacular, y mi madre renuncia a su carrera profesional por estar conmigo y luego con mis hermanos, porque ella no se resigna a que le digan que su hijo no va a poder llegar donde quiera, ¿no? Claro, era otra época, era una época en la que no detectaban las altas capacidades, ¿de acuerdo? Y entonces lo que podía pasar es que yo a lo mejor me aburría más de lo que me podían contar en un momento determinado, pero mi madre se volcó en que, bueno, ella lo que me decía siempre es: hijo, lo que hay que hacer es las cosas cada día un poquito mejor, ¿no? Entonces, mi madre se volcó y acabé con el mejor expediente del colegio. Acabé con el mejor expediente del colegio y además mi madre era una visionaria, porque es verdad que ella renunció a su carrera de medicina, pero se produce una anécdota muy curiosa. Cuando llega IBM aquí a España, mi madre, tenía una cabeza prodigiosa y se presenta, aunque ya estaba con nosotros, se presenta a las pruebas buscaban talento, se presenta a las pruebas de IBM y saca la mejor nota con diferencia de las pruebas y le quieren hacer un contrato, pero mi madre una vez más dice que se va a quedar con sus hijos, pero hace muy buena amistad con IBM. Entonces, sorprendentemente, ella lo que consigue es que yo, siendo un enano con pantaloncito corto, empiece a trabajar tecnología desde chiquitito. Entonces me mete con los ingenieros de IBM a aprender temas de programación. Entonces, desde siempre la tecnología ha estado en mi casa muy presente. Mi madre tenía ordenadores,
Y bueno, pues un poco fomentó esa curiosidad. Entonces yo aprendí a programar con 12 años. Madre mía. Y luego fíjate que me fui al mundo del derecho, ¿no? Porque entonces yo soy un perfil siempre como muy raro, pero como muy híbrido, ¿no? Entonces lo decías tú, yo siempre digo que al final que tengo 3 gorros, ¿no? Tengo el gorro jurídico, en mi casa había un despacho de abogados que funcionaba y mi abuelo era abogado, mi padre abogado, mis hermanos son abogados, mis tíos son abogados, es decir, o un gen recesivo familiar o había que estudiar derecho en casa, o sea que alguna de las dos cosas. Y ahora además experto en nuevas tecnologías. En nuevas tecnologías y en derecho mercantil son un poco las dos temas. Entonces, por un lado me fui hacia el mundo jurídico, pero nunca dejé el mundo tecnológico, ¿no? La parte docente, pues mi abuelo fue catedrático de Derecho Penal y yo creo que por ahí me puede venir también algún gen de mi abuelo. Siempre me ha gustado muchísimo la docencia desde bien chiquitito y eso me ha llevado a estar en el mundo de la universidad, ahora mismo esencialmente en la Universidad Rey Juan Carlos, para dar servicio público como tal, y en el MIT, pues porque llevo ya muchos años allí colaborando con ellos también, ¿no? Y luego tengo la pata efectivamente de empresario, ¿no? He arruinado un par de empresas, creo que esto es importante. No he dejado de ver nunca nada a nadie, eso tengo que decirlo, pero he montado varios negocios. Y es verdad que se aprende cuando se Mucho más, mucho más. Y se sufre mucho siendo emprendedor. Yo recuerdo uno de los proyectos más bonitos que yo creo que monté, que fue una academia, una red de academias de programación y robótica para niños, para que aprendieran a programar. Empezamos muy bien, en octubre del 19 llega la pandemia. Y te encuentras con 60 personas en plantilla que de repente, que si pides un ICO, que si no pides un ICO, que hacen. Entonces, el ser empresario es duro, ¿no? Entonces, yo he tenido la suerte de fracasar varias veces en el mundo empresarial, lo que me ha llevado luego a tener éxito en otras empresas que he montado, ¿no? A día de hoy, lo que estoy es como inversor en un proyecto muy bonito, que es un fondo de capital riesgo orientado a salud digital, es decir, la intersección entre la salud y la inteligencia artificial, muy bonito, y aparte estoy de socio y de asesor en Logix, que es ahora mismo yo creo la mejor empresa de IA generativa que hay en España, ¿no? En paralelo, pues sí, estoy metido en temas inmobiliarios, mi familia es muy inmobiliaria, pero al final lo que hace es que tenga una visión de muchas cosas, ¿no? Y todo esto complementado por una curiosidad probablemente insaciable, fomentada o impulsada por mi madre, que me hace que pues esté todo el día estudiando, leyendo, intentando viajar, conocer gente, ¿no? Quiero seguir conociendo, ¿no? Es esto de, además eso, a medida que vas estudiando y aprendiendo más, te das cuenta de que sabes menos, ¿no? Lo de Sócrates, ¿no? De solo sé que no sé nada. Entonces, yo disfruto muchísimo aprendiendo, leyendo, conociendo y luego además intentando transmitirlo hacia los demás, ¿no? Pero cuando eras pequeño, tú eras un niño rebelde, eras un niño bueno, eras un niño que tu madre te tenía que parar los pies, eras de ciencias, de letras. Cuando eras pequeño, ¿cómo eras? A ver, a mí... O empollón. Yo fui un empollón. O sea, digamos, tuve esa fase en la que no sabía muy bien lo que era. Era un niño gordito, pero con mucho carácter, siempre he tenido mucho carácter, es decir, en casa siempre he sido un niño muy bueno, es decir, pero a pesar de que era gordito y cuando me atacaban yo me defendía, es decir, siempre he tenido como mucha personalidad. Y siempre me ha gustado ser diferente a los demás. Es decir, creo que es una de las cosas que yo defiendo hoy en día. El valor de lo diferente. El valor de lo diferente. Yo creo que hoy en día, además, y precisamente con una herramienta como la IA, que una de las cosas que hace es que automatiza, yo creo muchísimo en que hoy en día o eres distinto o eres barato, o eres distinto o eres sustituible. Entonces, creo muchísimo en ese valor diferencial. Entonces, yo hice letras puras, yo hice latín y griego. Hice latín y griego, pero sabía programar. Una cosa como... Entonces, y esto es un poco lo que yo intento defender a día de hoy. Yo no creo creo que la educación que tenemos hoy en día pues, surge de la primera revolución industrial y no ha cambiado mucho. Y no puede ser, porque ha habido 3 revoluciones industriales más, ¿no? O sea, que lo único que haya cambiado en una clase es que la pizarra en vez de ser verde es blanca y que hay un proyector para poder hacer videoconferencia, eso no son las metodologías que yo creo que tiene que haber, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, lo que te comentaba yo, creo muchísimo en lo que yo llamo los renacentistas digitales. Es decir, aquellos que, bueno, pues esto lo decían los clásicos, ¿no? El trivium y el quadrivium, ¿no? Las letras, las ciencias, ahora complementado con habilidades tecnológicas. Tecnológicas siempre orientadas hacia el servicio de la dignidad del ser humano, que es una de las cosas que son clave para trabajar con herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces yo creo muchísimo en esos perfiles. Creo que en esta nueva era, me preguntabas antes del tema de vas viendo los empleos, yo hay veces que me paso de futurista, también te diré, y me equivoco muchas, pero yo sí que veo que los perfiles que no van a tener ningún problema
son estos perfiles híbridos que muchas veces lo que hacen es que son también traductores entre profesiones. Es decir, un abogado que sabe de digital pero que entiende al ingeniero y que puede hablar de temas de marketing. Es decir, para mí esos perfiles son unos perfiles muy, muy válidos y muy distintos. Pero hay que cambiar mucho el sistema educativo. Muchísimo. Mira, yo te pongo un ejemplo. Todos los años doy clase en algún máster de acceso a la abogacía, es decir, que son licenciados en Derecho, graduados en Derecho, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo hago el primer día para estimularles a la que estudien y suelo estar el primer día de clases, les hago un juego muy divertido, que es que les digo, oye, a ver, levante la mano quien ha estudiado Derecho. Claro, todos han estudiado Derecho porque van a hacer un máster de acceso a la abogacía. Les digo, a ver, que levante la mano quien ha hecho ya un doble grado, Derecho con ADE, Derecho con Relaciones Internacionales. Ya el 90% lo ha hecho, ¿no? Digo, a ver, que levante la mano quien de vosotros, aunque mienta, pone en su currículum que tiene nivel inglés medio alto, hablado y escrito. También todos. Digo, y que levante la mano quién pone en su currículum, quién maneja el paquete Office a nivel usuario y las bases de datos jurídicas. Claro, todos te levantan la mano. Entonces les digo esto, entonces, ¿en qué sois distintos? ¿Por qué te contrato a ti o a ti? Porque os miro y no sois muy distintos de los que vinieron el año pasado y no sois muy distintos de los que van a venir el año próximo. Y ese es el problema que te comentaba del sistema. El sistema, desafortunadamente, lo que genera son clones. Y entonces, para mí la clave está en el valor diferencial. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en el despacho familiar. Yo venía de un despacho inglés, terminé la carrera, hice un máster y luego estuve trabajando en un despacho inglés. Cuando llegué, empecé un poco a revolucionar y a darle la vuelta al calcetín, lo digitalicé entero y empecé a fichar perfiles que mi padre no entendía. Fiché a un experto en marketing, fiché a un experto en tecnología, entonces empezaba a fichar a gente que mi padre decía, pero ¿y esto? Digo, es que hay que tener esos equipos también multidisciplinares con los que hablar y entenderse. Y bueno, con el tiempo creo que esos son los mejores equipos. Qué bueno lo que dices. Mira, tengo que decirte que yo he promovido la creación, y soy presidente de honor, de la Fundación para la Diversidad, donde el objetivo es, representamos a la Comisión Europea en España, donde el objetivo es promover el valor de la diversidad dentro de las organizaciones. Claro. Cómo cuando tienes gente diversa, gente que piensa distinto, de otras culturas, de otras razas. Súper rico. Cómo eso aporta la innovación. Totalmente. Está directamente ligada a la innovación y el crecimiento a la diversidad. Totalmente. De las plantillas. Es que es clave. Yo, por ponerte ejemplos de lo que eran los despachos, es que al informático lo tenían escondido en la cueva atrás o al de marketing. Entonces, no se relacionaban las profesiones. Y para mí es al revés. O sea, de hecho, yo creo que muchas de las grandes oportunidades de negocio surgen en esas zonas grises entre profesiones. Hay un libro muy interesante que se publicó en Harvard que se llama La estrategia del océano azul. La estrategia del océano azul lo que te dice es que al final, cuando uno quiere lanzar una empresa, un producto, un servicio, lo normal es que te encuentres en un océano rojo. Es decir, que al final son muchos tiburones peleando por las mismas presas y por lo tanto el océano está lleno de sangre. Entonces, claro, el océano azul es aquel que descubre algo que los demás no han podido descubrir, ¿no? Por ejemplo, Steve Jobs cuando saca el iPad, por ejemplo, o el iPod o lo que sea. Durante un tiempo eres el único tiburón en ese océano y por lo tanto los peces son todos para ti. Yo creo que precisamente es en esas fronteras entre profesiones donde hay muchísimos océanos azules. Es decir, ¿por qué funciona en un momento determinado una plataforma como Uber o Cabify? ¿Por qué? Porque hay un vacío regulatorio. Entonces, si eres tecnólogo pero no sabes que hay un vacío regulatorio, no encuentras es decir, este tipo de cuestiones son las que yo creo que además son las que potencian lo que tú decías, ¿no? La innovación y la creatividad. Antonio, pero ahora mismo, con todo el tema de la tecnología, los móviles, estamos teniendo un problema en los adolescentes muy importante. No sabemos controlar qué es lo que ven, utilizan la IA para todo, que es lo que tú sabes, y hablaremos ahora, pero ven de todo. Es decir, hay una preocupación real, incluso hasta llegar a los temas de enfermedad mental que se está produciendo, ¿no? Todo esto, todo lo positivo que tiene, ¿cómo esto lo prevemos? Porque tú fuiste con 12 años ya programabas. Sí. Luego hablaremos de tus hijos, pero tus hijos con 13 y 15 años han escrito contigo un libro sobre tecnología, sobre IA. Sí. Pero sin embargo esto es un problema en la sociedad. Esto, ¿cómo lo combatimos? Y fíjate, hablas de los niños y yo muchas veces lo que hago es la crítica hacia nosotros, los adultos, porque muchos de esos problemas también los tenemos los adultos, ¿no? Cuando yo escucho, también voy a las reuniones de los colegios y de los padres, de hecho voy a ir a dar una charla a un colegio próximamente, entonces todos empiezan a enfocar el problema hacia el niño
Entonces yo les digo, ¿y vosotros qué ejemplo les dais? Porque de repente estamos comiendo en familia y empiezan a sonar los móviles y estamos todos mirando el móvil. Es decir, muchas veces nosotros mismos no somos el ejemplo que debemos trasladar a nuestros hijos. Desafortunadamente, es verdad que estas tecnologías están muy bien diseñadas para generarnos una cierta adicción, ¿no? Ahí, por ejemplo, en tema de redes sociales, que hoy mismo se estaba anunciando una medida por parte del gobierno para prohibir las redes sociales a menores de 16 años, ¿no? Ya veremos cómo lo implementan. En Francia ya lo han implementado con 15 años, porque bueno, hay un reportaje muy interesante, por ejemplo, en Netflix que se llama The Social Dilemma, ¿no? El dilema social, que explica cómo están diseñadas las plataformas. ¿Para qué? Para capturar nuestra atención. Cuanto más tiempo estemos en esa plataforma, más datos tienen de nosotros, mejor pueden perfilarnos, mejor pueden ofrecernos un producto o un servicio y, por lo tanto, utilizar la inteligencia artificial para ofrecerme una experiencia hiperpersonalizada que nuevamente me engancha, y esto es digamos que esto se va retroalimentando, ¿no? Genero más datos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas de estas tecnologías, el problema que tienen es que son gratis. Claro, cuando algo es gratis, el producto eres tú. Y esto es algo que no nos enseñan y que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿me preocupan las nuevas generaciones? Sí, sí. Creo además que se está produciendo una transición de una economía analógica a una economía digital bestial. Es decir, pues perfiles como el tuyo y el mío, al final, podemos estar entre ocio y negocio entre 4 y 6 horas al día con consumos digitales. Hablo tanto desde jugar al Candy Crush, por poner un ejemplo, hasta redactar un correo electrónico o leer en el propio iPad, ¿no? Los chavales están entre 8 y 10 horas al día. Claro, si hay que dormir 8 horas, me quedan 16 y 8 estoy en esos mundos virtuales, en metaversos, ¿no? Que fue otro de los temas que surge en su momento. Efectivamente, tenemos que establecer una serie de controles. Porque el problema, una vez más, aquí está en la educación. Porque la red social, el teléfono, es una herramienta. Entonces, las herramientas las tenemos que poner a nuestro servicio. Es decir, todas estas tecnologías no deben ser un fin en sí mismo, sino que tenemos que enseñar a los niños, y eso es el ejercicio complicado, y es en el que yo disfruto mucho con mi mujer, ¿no? Y hay veces que nos equivocamos y no nos sale bien, pero con carácter general creo que estamos consiguiendo intentar tener un término medio, porque no se trata de que mis hijos se vuelvan unos ermitaños digitales. Al revés, yo creo que hay muchas oportunidades de formación y de uso de la tecnología francamente interesantes. ¿Pero que hay riesgos? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y por eso yo creo que para mí la respuesta siempre es la educación. La educación es la clave, ¿no? Educare en latín significa guiar, que es lo mismo que liderar. Al final, to lead en inglés es guiar, ¿no? Entonces, creo que tenemos que educar a los nuevos líderes utilizando la tecnología como una herramienta, no como un fin en sí mismo. Sí, sí. Antonio, ¿y tú cómo has hecho? Porque yo tengo aquí este libro, Hola Inteligencia Artificial, sí, que lo has escrito tú con tus dos hijos, con Antonio Serrano Sánchez, 15 años, sí, y con tu hija Araceli Serrano Sánchez, sí, 13 años. Ahora cumple 13 en marzo, sí, sí. O sea, justo 12 años. 12, sí, sí. Yo el otro día, bueno, además tengo el privilegio, ¿verdad? Lo tengo aquí y lo quiero enseñar aquí, firmado por todos, sí, sí. Firmado por todos, me siento muy orgulloso. El otro día estuvimos en una presentación en la Universidad Rey Juan Carlos, fue un espectáculo de asistencia y de tus hijos que parecían adultos, nos quedamos todos impresionados. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo se hace eso? Bueno, trabajando en equipo con toda la familia. Es decir, yo tengo una mujer que es fabulosa, que además es también es la prologuista del libro, o sea que tengo una mujer que es fabulosa, a la que conozco, bueno, nos conocemos desde que tenemos 17 años, y empezamos a salir cuando teníamos 19, ¿no? O sea, yo llevo ya con mi mujer llevo 26 años, bueno, casi, pues sí, desde conocerla 28, pero juntos 26. Y luego, pues lo que te decía, mi madre, que ya en paz descanse, mi madre también potenció mucho todo esto, ¿no? De hecho, te decía, yo aprendí a programar a los 12, mis hijos están programando desde los 5. Claro, esto, ¿por qué? Entre otras cosas porque, y ahí, fíjate, mi madre y yo estuvimos buscando dónde podían aprender de una manera lúdica, pero de una manera útil. En su momento encontramos un sitio, nos gustó mucho, y la persona que llevaba ese sitio le dije, vamos a ser socios y montamos luego la red de academias nosotros con todo lo que ella estaba haciendo, ¿no? Entonces, yo tengo la suerte de que tengo unos hijos fantásticos. O sea, creo que... bueno, la suerte no aparece. Está trabajada, ¿no? Ahí hay muchísima labor de todo lo que es el conjunto de la familia. Al final,
tengo la suerte, tengo unos suegros estupendos, tengo un cuñado estupendo que adora a sus sobrinos, tengo unos hermanos que adoran a mis hijos y unos abuelos, por parte también de paterno, que hemos estado muy pendientes de los niños desde pequeños. Entre otras cosas porque también son niños los dos con altas capacidades. Y como yo lo he vivido y no es fácil ser niño de altas capacidades, lo que hemos intentado es estar volcados en que sigan siendo niños sin perjuicio de todas esas capacidades que son. Entonces, Antonio tiene 15 años y ya lo viste el otro día, es más alto que yo, es un tiarrón. Bueno, y sin embargo, sigue siendo un niño. Y yo me alegro de que siga siendo un niño con 15 años, porque hoy en día parece que hay que acelerar todo ese crecimiento, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando mucho en una idea que mi madre decía siempre, ¿no? Que es el tema de la excelencia y en hacer las cosas cada día un poco mejor. Y sobre eso, pues intentamos hacerlo lo mejor posible, con nuestros aciertos y nuestros errores, pero a día de hoy, bueno, tú lo viste el otro día, a mí se me caía la baba con mis hijos, se me caía la baba porque son niños, empiezan a ser adolescentes, pero son niños, son muy buenos estudiantes, muy responsables, muy cariñosos, todavía quieren estar con la familia y bueno, pues creo que razonablemente estamos trabajándolo en equipo toda la familia, ¿no? Al final eso es muy importante. Pero Antonio, ¿cómo se hace esto? Porque tú eres una persona de éxito. El éxito no se consigue sin trabajar, sin ocupar tiempo. Te mueves por todo el mundo. Sí. Y tienes 2 hijos a los que dedicas muchísimo tiempo. Esto bueno, ¿cómo se hace? Compatibilizar esa parte familiar, personal, trabajo. A ver, a mí una de las cosas que me ayuda la IA es que me hace mucho más productivo. Antes, cuando no había IA, otras herramientas, entonces soy bastante eficiente realizando el trabajo o generando proyectos, ¿no? También pasan otras cosas. Yo muchos de los viajes a los que voy me llevo a mis hijos y a mi mujer. O sea, es una... de hecho, en casa, cuando, yo qué sé, los Reyes Magos, Papá Noel o los cumpleaños, yo directamente, ¿qué les voy a regalar? Unas zapatillas, un reloj. Si eso se lo voy a comprar igual si lo necesitan. Quiero decir que... Entonces, lo que más disfrutamos toda la familia es, oye, hay un viaje. Entonces, sí, pues bueno, me ha pasado varias veces, ¿no? De irme a Miami y llevarme a toda la familia a dar una charla, a escuchar una charla mía en Miami o en Boston o en París o en Roma. Entonces me los voy llevando siempre que puedo y que les cuadre también con sus obligaciones, ¿no? Eso es lo que más disfrutamos, el estar juntos en los viajes. Y luego es verdad que yo trabajo mucho, pero yo tengo la ventaja, y yo creo que esto es uno de los beneficios de la pandemia, aunque yo ya llevaba haciéndolo mucho tiempo, yo todas las tardes suelo estar en mi casa trabajando. Es decir, yo puedo estar trabajando a lo mejor hasta las 12, hasta la 1, pero mis hijos entran a las 5:15 que vienen del colegio y lo primero que hacen es, entran y a la izquierda está mi despacho. Entonces lo primero que hacen es verme. Y si papá, mañana hay examen de francés y esto no se me da bien, pues papá y mamá nos sentamos a hacer francés, a lo que haga falta, y cuando ya terminan y ellos ya se acuestan, pues ya sigo yo lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, es lo más valioso que tengo, mi familia. Entonces, dentro de que me gusta muchísimo mi trabajo y lo que voy haciendo, al final también es verdad que todo lo canalizo para que ellos estén bien. Entonces, siempre que puedo, los incorporo a proyectos, a ideas. Ahora bueno, estamos intentando aquí ya estamos diseñando un nuevo libro los tres y también estamos pensando incluso en generar algún contenido didáctico, para mejor montar un canal de YouTube juntos, también de carácter pedagógico. En fin, estamos ahí con varios proyectos y con varias ideas que veremos cómo cristalizan, ¿no? Sí, sí. Bueno, tengo que decir que este libro, la verdad, yo lo he leído, es un magnífico libro. O la inteligencia artificial, la guía práctica escrita por 2 adolescentes y un padre. Esto si alguien quiere saber qué es la inteligencia artificial, sí, de dónde viene, el origen, para qué sirve y cómo utilizarla, que sería en este libro. La verdad, es un libro fantástico, ¿eh? Pero yo te pregunto, ¿has utilizado la inteligencia artificial para escribir el libro? El libro, para escribirlo no, pero la portada, parte del diseño ha sido del equipo de Media Luna y parte estuvimos probando los niños y yo para ver qué imágenes podíamos sacar. De hecho, sacamos unas imágenes con una herramienta que se llama Midjourney y otra con la de Grok, la de X de Elon Musk. Y al final, con una mezcla y luego con el equipo de diseño fantástico que tiene Media Luna, sacamos esta imagen, ¿no? El resto, a ver, al final cuando estás canalizando ideas, sí que es muy bueno pimponear con la IA. Oye, tengo una idea de que quiero tratar estos temas, dame un esquema, dame 4, por ejemplo, el libro tiene como 2 grandes partes, ¿no? Tiene una parte que es la historia de la IA a través de sus pioneros y luego tiene una parte más de conceptos básicos en materia de inteligencia artificial. Bueno, pues cuando estábamos mirando a quiénes íbamos a seleccionar para hablar de la IA,
teníamos que dejar algunos fuera, ¿no? O sea, de hecho, una de las cosas que me arrepiento yo es no haber incluido, por ejemplo, aquí a Torres Quevedo. Pero dicho esto, estuvimos seleccionando personajes y ahí le pedíamos algunas ideas. Oye, ¿quién te parece? ¿Qué tal? Y ahora Entonces íbamos viendo ahí un poco. Pero al final esto ha sido fruto de sentarnos los tres, luego pedirle a mi mujer que lo revisara, pedirle a mis suegros, en fin, al fin ha sido un proceso también muy familiar. Y luego el trabajo excepcional, porque en esto todo hay que decirlo, cuando le pasamos el manuscrito a Mercedes Pescador, luego la editorial nos ayudó también a darle un enfoque más adaptado también hacia el público, hacia que queríamos ir, ¿no? Y al final no dejo de ser un académico para algunas cosas, y entonces cuando estoy escribiendo y aunque esté con los niños, a veces me pasa un poco de técnico. Entonces el ayudar a bajar eso a tierra ha sido muy útil también, ¿no? Pues la verdad que es un libro, bueno, y familiarmente el otro día en la presentación, la verdad que nos quedamos todos impresionados. Esos dos chicos, el padre, la madre abajo llorando, todo el mundo sonriente, tú con esa sonrisa que tienes permanente, sí. Que eso es, yo creo, parte también del éxito, porque la sonrisa es importante, ¿no? La sonrisa es una maravilla. Sonreír, primero, aunque tú estés mal, si sonríes te acabas encontrando mejor, y la sonrisa, de verdad, yo hay veces que cuando me encuentro a personas que de repente la ves hay veces que lo que digo es, voy a forzar a esa persona a sonreír. O sea, de esto que veas a una administración pública y ves a una persona quemada con su trabajo. Entonces yo hay veces que mi apuesta interna es, voy a intentar hacer sonreír a esa persona. O sea, porque es que estás mucho mejor. Sí. Bueno, pues este es el libro, Hola Inteligencia Artificial, editado por Medialuna, y la verdad que enhorabuena, como digo. Pero Antonio, a mí me preocupa que la inteligencia artificial no nos va a hacer perder al menos temporalmente la creatividad, la espontaneidad, todo eso, porque ahora la gente, la IA es capaz, la inteligencia artificial es capaz de decir, oye, vamos a emular a un cantante, a un pintor, a cualquiera, y te lo hace exactamente igual. ¿Dónde queda la creatividad? A ver, esta es una muy buena pregunta y una de las grandes discusiones, ¿no? De hecho, cuando eclosiona la inteligencia artificial generativa en noviembre del 22, cuando aparece ChatGPT, claro, GPT lo que significa es Generative Pre-trained Transformer. Generative es que crea cosas nuevas. Que esto hay un grandísimo debate, por ejemplo, en materia de derechos de autor, ¿no? Pero es que crea cosas nuevas, es que crea textos, crea imágenes, crea música, crea poesía, crea vídeos. Entonces, esto hay el riesgo, y de hecho ya se está produciendo, de lo que llaman la bazofia de la IA, ¿no? El AI slope lo llaman, ¿no? Ahora mismo el 50% de los contenidos que hay en Internet están generados por IA. Hay muchísima bazofia que se está generando por gente que probablemente no sepa manejarlo, ¿no? De hecho, ChatGPT tiene 900 millones de usuarios y solo el 1,5% sabe manejarlo bien, ¿de acuerdo? Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que yo creo? La IA potencia lo que tú eres. Si eres creativo, lo que vas a poder ser es muchísimo más creativo. Vas a poder hacer muchísimos más proyectos, cosas que antes no se podían hacer o que tardabas mucho más o que necesitabas una serie de recursos, a lo mejor los que no podías acceder, ahora puedes hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, como emprendedor, cuando he montado proyectos, al final tenías que ir buscando rondas de financiación, tenías que ir buscando posibilidades. Es que yo ahora todo eso lo puedo hacer. Yo ahora con IA puedo generarme una prueba piloto en una tarde, puedo equivocarme barato y rápido, que ese es el tema de lo que deseamos todos los que emprendemos, ¿no? Entonces, la IA potencia lo que eres. Por lo tanto, si eres creativo, es el mejor juguete que te pueden dar, porque estás todo el día ideando cosas. Ahora, si eres un vago, efectivamente vas a ser muchísimo más vago, porque ese es el riesgo, que hay un riesgo claro de descarga cognitiva, es decir, de eliminar el pensamiento crítico, y de sobreconfianza en la IA. Y aquí yo, por ejemplo, yo he pecado alguna vez de sobreconfianza en la IA, ¿no? La sobreconfianza, básicamente, tiene dos aspectos con los que hay que tener cuidado. Uno es, esto lo ha dicho la IA y es palabra de Dios, oiga, no, que es que la IA se equivoca. Cada vez menos, pero se equivoca. Por lo tanto, comete lo que se llaman alucinaciones y por lo tanto tengo que revisar el resultado que me da la IA, tengo que revisarlo. Pero luego hay otro que es el tema de los tiempos y este es el que a mí me ha pasado, ¿no? De tener que hacer algo y decir, bueno, esto lo hago yo el domingo a última hora con 2 prompts, 2 instrucciones que le doy a la IA y está hecho, ¿no? Y llego el domingo por la noche y le doy los 2 prompts y no sale. Y no sale y me tengo que ir al método clásico y me tiro toda la noche sin dormir por ese exceso de confianza en la IA, ¿no? Entonces, al final yo insisto en que la IA es una herramienta muy poderosa, genera también otra cosa muy interesante. A ver, la IA eleva el umbral de la mediocridad.
¿Y a esto qué me refiero con esto? Es que lo que antes hacías y que valía para un 5 ya no vale. Es que ahora un 5 es un 7 y un 7 es la matrícula de honor y ahora tienes que... Entonces, esto es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. También, respecto a los miedos que pueda causar, para mí a día de hoy la mejor combinación que puede existir es un ser humano con alto pensamiento crítico y creatividad con una máquina bien afinada. Eso es imbatible a día de hoy. Eso a día de hoy es imbatible. De hecho, yo trabajo mucho bajo la idea un poco de Pareto, ¿no? Del 80-20. Yo lo que hago es que cuando quiero trabajar con algún proyecto con IA, yo digamos que el 10% inicial del trabajo lo hago yo. O sea, me preparo muy, muy a fondo de qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, qué quiero estructurar, qué información, qué contexto le quiero dar a la IA. Y entonces le dejo muy, muy detalladas, ya a lo mejor hago 5 páginas de instrucciones de lo que quiero hacer con una IA y el mecanismo de trabajo, ¿no? Luego se lo doy a la IA para que trabaje el 80% y luego, cuando me da el resultado, un 10% mío adicional es revisar y ver que las fuentes son verídicas y que este dato es correcto y que esto no te lo has inventado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es como yo trabajo con la IA. Mi sensación con esto es, o sea, yo he aumentado mi productividad por 15. Es decir, hay como 15 Antonios por ahí circulando. Mi mujer dice que eso es insoportable, como te puedes imaginar, pero puedo hacer muchísimas. Siempre he estado en muchos proyectos metido, me gusta estar en muchos sitios a la vez. Ahora puedo estar en muchos más. Sí, se me has dicho máquinas bien afinadas. ¿Qué quieres decir? Sí. ¿Qué es lo que ocurre con la IA? La IA hay que entrenarla. Entonces hay un momento en el que tú la tienes razonablemente entrenada, pero o sea, tú tienes un modelo, un ChatGPT, ¿de acuerdo? Entonces viene con un entrenamiento básico. No es lo mismo de pago que gratis, ¿no? No es lo mismo de pago que gratis, desde luego. Yo tengo la versión más cara y los resultados son muchísimo mejores, aparte de cómo le pidas las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y esto, la máquina te va conociendo cada vez mejor. Entonces, y una de las cosas que sí que hago es que trabajo para que conozca las cosas que quiero que conozca de mí. Es decir, a nivel profesional quiero que sepa cómo escribo, quiero que sepa mi trayectoria profesional, quiero que sepa lo que he escrito. Entonces, yo voy alimentándola y le voy dando, pues, lo que llamaríamos un RAG, por explicarlo de alguna manera. Cuando tú tienes un modelo de inteligencia artificial, cuando quieres especializarlo en una materia, imaginemos que queremos especializarlo en derecho. Él es un generalista que sabe mucho y sabe mucho de derecho, pero queremos afinar ese modelo. Hay 2 maneras de hacerlo. Hay una manera que se llama el fine tuning, que es me meto en los parámetros de la inteligencia artificial, lo voy retocando, lo voy mejorando, eso es muy caro. Y luego hay otra manera que se llama el RAG, que es la técnica de recuperación aumentada, ¿de acuerdo? ¿Y eso en qué consiste? Yo le doy una mochila. Yo le cargo una mochila con documentos míos de derecho, le doy una biblioteca de temas de derechos y partiendo de sus parámetros, él va dándome respuestas. Digamos que cuando tenga que darme una respuesta, va a acudir a su información, pero también va a acudir a la mochila. Y con eso va a generar una respuesta buena. Entonces, cuando tú afinas el modelo, ya sea por el fine tuning, ¿no? El tuneado del modelo, o bien dándole una mochila de documentos y va conociéndote, las respuestas son verdaderamente espectaculares. Pero hay una cosa que sí he comprobado, que si de un tema no sabes, no le pidas la respuesta a ChatGPT. Claro. ¿Sabías que 3 de cada 4 trabajadores de los servicios centrales de Vivo Fácil son personas con discapacidad? Pues sí, ellas son precisamente los motores del cambio. Pero hay una cosa que sí he comprobado, que si de un tema no sabes, no le pidas la respuesta a ChatGPT. Claro, porque no puedes comprobar si eso es correcto. Porque lo más probable es que sea incorrecto. Claro. Que metas la pata hasta arriba. Hasta arriba. De hecho, hemos visto ya algunos casos, por ejemplo, en el ámbito del derecho, un juez en Ceuta le van a sancionar porque ha dictado una sentencia inventándose sentencias, abogados también, ¿no? Sentencias que no existían, ¿no? Entonces, hay muchísima información, lo que te estaba comentando es, ahora hay muchísima bazofia de inteligencia artificial por todos lados. Pero tú como abogado experto, ¿dónde están los límites ahora legales? Porque tú estás en este mundo, eres experto legal, además tienes un negocio que atiendes también a despachos de abogados, ¿no? de contenido. Pero ¿dónde están los límites legales de la IA, los límites legales y los derechos de autor también? Todo este mundo, ¿no? Pues todo está ahora mismo un poco sujeto a debate, ¿no? Porque además, claro, el mundo es muy grande. Entonces, hay ahora mismo 3 grandes visiones en materia de inteligencia artificial. El modelo estadounidense, que es un modelo de libre mercado, donde no vamos a poner cortapisas a la inteligencia artificial. De hecho, cuando llega Trump en su segundo mandato, una de las cosas que hace es que revoca una orden ejecutiva de Biden para pues potenciar, no solo eso, sino que aprueba un proyecto de inversión de 500.000 millones de dólares en inteligencia artificial. Y además, hace muy poquito, yo diría que antes de Navidades, aprobó otra orden ejecutiva
para que los estados no pudieran regular sobre IA, en contra de lo que va a hacer el Estado. Porque quieren competir con China, que tiene otra visión de la IA, una visión también muy potente, pero es una IA bajo un estado de control absoluto de la ciudadanía. Y Europa, lo que ocurre es que Europa está intentando regular. O sea, es lo que se dice es Estados Unidos crea, China copia, Europa regula, ¿no? Y claro, el problema de Europa es que el árbitro no gana los partidos. Entonces, Europa es verdad que tiene el reglamento sobre inteligencia artificial. Y es un reglamento antropocentrista. Qué buen ejemplo, pero no juega al partido. No juega al partido, porque si yo te pregunto ahora mismo por empresas tecnológicas estadounidenses, me vas a decir 2 o 3 rápidamente. Si te pregunto por chinas, también. Pero dime una empresa tecnológica europea. Spotify, la ASML, que es una compañía holandesa que tiene una técnica para producir los microchips, vale, pero no tenemos grandes campeones tecnológicos, ¿no? Entonces Europa tiene un problema, bueno, tiene varios. Europa se ha convertido en una colonia digital. Europa se ha convertido, bueno, es dependiente energéticamente al norte por Rusia y al sur por África, y Europa además ha externalizado su producción hacia Asia. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene Europa? Se ha convertido en el museo del mundo y España un poco en la cafetería. Entonces, claro, ese es el modelo productivo que tenemos en relación con la inteligencia artificial. Y a pesar de tener esta situación donde no somos soberanos digitalmente, sacamos la regulación probablemente más dura en materia de inteligencia artificial. Ahora mismo, digamos que Europa tenía 3 grandes normas en materia de inteligencia artificial que quería sacar. Una era el Reglamento sobre Inteligencia Artificial, que se publica en julio de 2024. Aparte había una directiva sobre productos defectuosos, que modificaba una de 1985 para incorporar productos que llevaran IA. Y luego había una tercera directiva, que era una directiva sobre la responsabilidad por los daños que pudiera causar una IA. Bien, el reglamento está aprobado, pero no está totalmente en vigor. Va entrando por etapas en vigor. En agosto de este año se espera que la parte gorda del reglamento entre en funcionamiento, aunque hay algunas partes que ya están en funcionamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el medio Estados Unidos está presionando a Europa para que elimine parte de ese reglamento, para que no presione a sus compañías tecnológicas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Esa tercera norma que te decía de directiva sobre responsabilidad, después de una amenaza directa del vicepresidente de los Estados Unidos en la cumbre de París de inteligencia artificial del año pasado, al día siguiente Europa retira la directiva. Entonces, y no solo eso, sino que tras nuevas presiones se ha anunciado ahora un pequeño paquete de reformas que se está negociando para rebajar el reglamento de inteligencia artificial europeo, el que tiene que entrar parte en vigor en agosto, se llama el Omnibus Digital. Entonces estamos ahora en una situación que está generando mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque las posibles empresas que pudieran desarrollar IA se están yendo hacia Estados Unidos o hacia China. Entonces estamos teniendo una fuga de talento tecnológica bastante relevante precisamente por eso, ¿no? Entonces, y luego porque Europa es eso, tiene un poco la soberbia de decir voy a ser el regulador del mundo. Y el mundo es muy grande y es muy fácil saltarse determinadas normativas. Esto es siempre el equilibrio entre innovación y regulación. El problema es que Europa se ha vuelto muy burocrática, regula demasiado y entonces no está fomentando la innovación ni invirtiendo en innovación. Pero yo creo que la era de la ingenuidad ha acabado para Europa. Europa tiene que despertar porque tiene serios problemas de competitividad, como puso de manifiesto el informe Letta y el informe Draghi del año pasado. Y para todo ello, ¿cómo podemos integrar la IA? Bueno, al final la competitividad, si nos bajamos, al final es individual, la competitividad empresarial, la pyme, la mediana y la gran empresa. ¿Cómo integramos la IA hoy en la vida personal, la productividad individual, en una pyme, en una empresa? Sí. A ver, la IA, yo sí que creo que es una tecnología que está cambiando muchas cosas. Cuando hemos visto otras tecnologías que nos han llamado la atención y que iban a cambiar muchas cosas, no lo han hecho. Me explico. Cuando aparece, por ejemplo, blockchain con el Bitcoin y todas estas cosas, eso iba a acabar con los intermediarios, iba a acabar con los bancos, con los registros, con las notarías, con las administraciones. ¿Algo de eso ha pasado? No. Ahora, desde el momento en el que la inteligencia artificial se usa por los niños para hacer los deberes, es una tecnología que ha tocado tierra. Y aunque lo que te decía, no hay un gran porcentaje de buen uso porque la gente no sabe usarlo correctamente, sin embargo hay una adopción masiva en temas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho el formarse en trabajar con inteligencia artificial porque esto sí que viene a cambiar cosas, ¿no? Esto sí que viene a cambiar cosas, ¿no? De hecho,
Y creo que esto es bastante relevante, incluso también desde un punto de vista geopolítico que comentábamos, porque mira, al final estamos ahora mismo en el inicio de la cuarta revolución industrial, ¿no? Que al final es una convergencia de distintas tecnologías disruptivas que cambian todo, ¿no? Está así la inteligencia artificial, pero está el Big Data, está el blockchain. Entonces, la historia nos da algunas ideas de lo que ocurre, ¿no? Si la primera revolución industrial, la de los telares mecánicos y las máquinas de vapor que estudiamos en el colegio, empezó con los luditas, es decir, los que tenían miedo a las máquinas que les iban a quitar los puestos de trabajo y con palos, piedras y fuego iban contra él, y acabó con el manifiesto comunista, porque se produjo una discrepancia, una diferencia entre el capital y el obrero, ¿vale? Hoy en día, hay gente que tiene miedo a la inteligencia artificial y vemos todos los días informes de cuántos puestos de trabajo va a destruir la IA, ¿no? Por lo tanto, hay neoluditas. Y claro, ¿se puede generar una brecha? Bueno, esto es un grandísimo debate que hay ahora entre aquellos que puedan acceder a la tecnología y aquellos que no accedan a la tecnología. Harari, por ejemplo, en los libros de Sapiens, de Homo Deus, de 21 lecciones del siglo XXI y en el libro de Nexus, lo que nos viene a decir es que se puede crear una brecha digital y puede aparecer una nueva clase social. Y fíjate lo duro que es, que dice que habla de la clase social de los inútiles, habla de la useless people, es decir, gente que se va a quedar sin ningún propósito. Entonces, claro, esta brecha digital no nos la podemos permitir. Y esta brecha digital se puede producir, yo diría que como consecuencia de 3 factores distintos. Uno puede ser, primero, de manera voluntaria. Oiga, yo no quiero saber nada de la inteligencia artificial frente a los que sí que quieren saber. Claro, esto es un problema ya, y mi abuelo decía que enseñar al que no sabe es una obra de caridad, que enseñar al que no quiere una barbaridad, ¿no? Pero bueno, al margen de eso tenemos los que quieren y los que no quieren. 2, los que pueden y los que no pueden. Esto ya es distinto. Es decir, ¿qué pasa si la IA es muy cara? ¿Vamos a tener una superclase que acceda a las mejores tecnologías, a seres aumentados frente a otros que no? Y hay una tercera, que es la que te decía, geopolítica, esta idea de la regulación de Europa, ¿qué está haciendo? Que a Europa están llegando IAs de segunda categoría. El ChatGPT que tenemos aquí no es el mismo que el de Estados Unidos. Hay funciones muy avanzadas en Estados Unidos que aquí no tenemos. U otros dispositivos como las gafas de Ray-Ban con Meta. En fin, hay una serie de tecnologías que aquí no llegan como consecuencia de la regulación europea. No solo del reglamento de inteligencia artificial, sino de otras normativas como puede ser la de servicios digitales o mercados digitales. Entonces, nos podemos encontrar con una brecha digital. ¿Cuál es la clave para todo esto? Una vez más, la educación. Hay que formar a la gente de una manera responsable en el uso de estas tecnologías y poniendo siempre al ser humano en el centro y entendiendo que esto es una herramienta. Ahora, que es una herramienta que puede potenciar lo mejor de lo que somos. Y entonces el futuro, Antonio, va a ser una sociedad en la cual tengamos robots con un nivel de productividad altísimo, donde una gran parte de la población viva pues, de una pensión que se le pague para que disfrute de la vida, el que trabaje muy pocas horas, pero con un nivel de productividad altísimo. ¿Cuál es el futuro? A ver, esta es una de las cuestiones, ¿no? Se habla mucho de ese incremento de la productividad a través de la máquina y, por lo tanto, todos aquellos que se puedan quedar desamparados por no tener un propósito, se habla de las rentas básicas universales, ¿no? Yo aquí tengo dudas, quiero decir, no digo que esto no pueda pasar, lo que no tengo tan claro es que sea tan útil una renta básica universal, ¿no? Había algún experimento en Finlandia y en Canadá al respecto, pero es que yo creo muchísimo en el valor del esfuerzo. Entonces, yo creo que más que hacia una renta básica universal deberíamos ir hacia una serie de servicios públicos universales, ¿no? La educación, transporte, en fin. Y a partir de ahí, o sea, yo lo que buscaría es, ¿qué es lo bueno que tiene la IA? La IA lo que te puede quitar en medio son tareas repetitivas y aburridas que no aporten valor en un momento determinado. Entonces ahí es donde podemos potenciar lo que seamos nosotros. Si además los robots también nos van quitando una serie de tareas físicas que pueden ser desagradables, pues hoy me duele la espalda, levantar un palé, lo que sea, pues mejor. Y que a partir de ahí que empecemos a potenciar lo que somos personas. Es decir, toda esa parte humana es la que yo creo que se puede potenciar y entonces nos puede llevar a procesos de creatividad, de felicidad, de productividad que pueden ser muy, muy buenos. Ahora bien, esto en el futuro también se habla de qué ocurre si la máquina alcanza lo que se llama la singularidad tecnológica, ¿no? Es decir, el momento en el que la IA nos supera, se automejora. Entonces, ahí hay muchas dudas, ¿no? ¿Va a ser esto el momento Terminator, donde la máquina considera que lo único que puede impedir su desarrollo somos nosotros? ¿Va a ser un momento Matrix, ¿no? También, o va a ser un momento efectivamente de máxima felicidad
porque hay una IA que nos quita aquellas cargas y... Bueno, Sam Altman, claro, de una manera interesada, apuesta por esto. De hecho, tiene una publicación que se llama The Gentle Singularity, ¿no? La singularidad dulce. Pero veremos, ¿no? Para darte algunos datos interesantes, la semana pasada, la compañía Anthropic, que tiene otro de los grandes modelos, que es Claude, o sea, Anthropic es una escisión de OpenAI. Bueno, Darío Amodei, que es su CEO, ya venía diciendo hace tiempo que su IA que venía mostrando una cierta introspección. No llega a conciencia ni a consciencia, pero una cierta introspección. Bueno, la semana pasada publicaron la constitución de Claude, es decir, deben estar detectando algo en la IA que los demás todavía no hemos detectado, o más allá que puede ser también un producto de marketing, que nunca se sabe, pero lo que están diciendo es, para el caso de que la IA acabe mejorando, que tenga una constitución, unos principios, unos valores, para que no se vaya de las manos si perdemos el control sobre ella, ¿no? Entonces, digo que aquí hay un grandísimo debate, que esto puede sonar un poco a Black Mirror, entre aquellos que dicen, no, vamos a ver, la IA a día de hoy no deja de ser más que operaciones matemáticas y estadísticas y siempre vamos a tener el botón rojo para pararla, ¿vale? ¿Qué es lo que dicen en todas las películas de ciencia ficción en las que se acaba revelando, por otra parte, ¿no? Y luego aquellos que consideran que la singularidad es posible, es decir, que la IA va a acabar superándonos y que va a alcanzar un grado, bueno, pues que veremos. Lo que no sabemos es si es bueno o malo, ¿no? Yo me inclino más por esta segunda opción. Yo sí que creo que la IA al final va a acabar llegando a superarnos. No sé cuándo. Cuando hace unos años escribí sobre temas del metaverso, cuando estaba de moda, yo dije que creía que era posible, pero que esperaba no verlo. Ahora no lo tengo tan claro de que no lo vaya a ver. Lo que tampoco tengo tan claro es que vaya a ser necesariamente malo si esto se produce. Es decir, la inteligencia artificial se convertirá en esa inteligencia universal, donde los humanos estaremos ahí y no sabremos en qué lugar. Bueno, de hecho, fíjate, hay algunas ya incluso tecnoreligiones que abogan por este tipo de cosas, ¿no? Hablan de dos tecnoreligiones. Una es la que llaman el dataísmo, básicamente, y un poco en esa línea que hablas tú de una inteligencia universal, lo que viene a considerar es que cada uno de nosotros somos un nodo lleno de datos y de información que se interconecta con los otros, ¿no? Y luego está la parte del transhumanismo, que son aquellos que consideran que podremos acabar siendo inmortales gracias a la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se está debatiendo. Entonces, por eso es tan importante que más allá de conocimientos puramente tecnológicos, tengamos conocimientos filosóficos y de humanidades, porque va a tener muchísimo valor todo ese pensamiento crítico, esa combinación de entender lo que son los principios, lo que pueden ser las normas, lo que es la historia, lo que es la economía, lo que es la tecnología, ¿no? Por eso es tan relevante ese pensamiento crítico y esa formación continua. Y tú, Antonio, que das conferencias en todo el mundo, porque te llaman de todos los lados. Sí. También tengo entendido que te ha llamado del Vaticano para que des una conferencia para ellos. Sí, estuve dando una charla también allí, para varios sacerdotes y sabían un montón, ¿eh? Claro, desde el punto de vista, por ejemplo, toda la parte de humanidades sabían una barbaridad, pero sabían bastante también de tecnología. La verdad es que yo me lo estoy pasando muy bien con el tema de la inteligencia artificial porque me está permitiendo conocer a gente muy interesante, ¿no? De hecho, otra de las charlas que estuve dando una charla en Chicago con el director de la CIA, por ejemplo. Y entonces vas conociendo a gente que de otra manera a lo mejor no sería posible, ¿no? ¿Y cómo se va aplicando? ¿Cómo se va aplicando? ¿No? Esto. ¿Cómo se va aplicando? Es que, mira, para que te hagas una idea, yo todos los días, de 12 a 1 de la mañana, me leo o veo lo que han sacado en temas de IA. Porque es que esto cambia cada día. De hecho, te cuento dos anécdotas. Mira, cuando yo me saqué la plaza de profesor titular en la universidad, en diciembre del 23, es decir, ya llevábamos un año, yo me saco la plaza y me dice, claro, yo me encierro 15 días para preparar el examen de oposición de la plaza y esos 15 días no miro lo que estaba pasando con la IA, no, pero estaba centrado en la plaza. Y termino la plaza y me dice un amigo, oye, sé que estarás cansado por la plaza y tal, dice, pero ¿te importaría venir mañana a dar una charla? Es sobre IA, esto tú la dominas y no hay ningún problema. Y ya, sí, no te preocupes, mañana. Y de esto de mirar que había pasado en 15 días, había pegado un cambio bestial. Pero me ha pasado también estar dando una formación sobre interfaces de IA por la mañana y por la tarde que hubiera cambiado toda la interfaz. Entonces, esto cambia todos los días. Entonces yo todos los días, por principio de 12 a 1, miro qué hay, qué novedades. No significa que controle todo lo que hay, porque es imposible, pero saber qué pasa. ¿Y a qué hora te levantas? Yo me levanto yo duermo poco, siempre digo que sin drogas, que esto es una cosa importante. Yo me acuesto a las 2 y me levanto a las 7.
No me extraña que te cunda tanto el tiempo. Claro, no, me cunde, porque yo lo que hago es que de 12 a 1 veo todo y luego de 1 a 2 leo. Y entonces, pero esto es por culpa. Yo cuando empecé a trabajar en un despacho anglosajón que trabajamos 16, 17 horas al día, muchas operaciones mercantiles, entonces me alteraron el sueño, porque yo era muy dormilón. Y entonces, desde entonces, con solo 5 horas estoy muy bien, o sea, no necesito mucho más. Oye, Antonio, y tú que eres empresario y casi estás incorporando la IA, evidentemente, en todos tus procesos, mejora de productividad, mejora experiencia cliente, etcétera, etcétera, ¿cómo logras hacerlo sin hacer sufrir a la gente? Bueno, ahí hay toda la parte del viaje del cliente. Es muy importante analizar en qué partes puede ser interesante meter IA y en cuáles no, ¿no? Por algunos proyectos que hemos estado haciendo, por ejemplo, hemos desarrollado una voz muy buena para atención telefónica, ¿no? Para call center. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un momento en que, aunque esté muy bien desarrollada, la gente quiere hablar con personas. Entonces, hay que intentar establecer un equilibrio, y hay veces que es mejor que algunos de esos procesos fluyan sin que se tengan que ver necesariamente. Es decir, hay procesos de back office, de procesamiento de datos, ejecución, preparación de borradores, donde ahora, cuando es cara a cara con el cliente, yo creo que en eso todavía es muchísimo más importante el relacionarse con personas. Entonces, es difícil equilibrar, no siempre es fácil. ¿Y cómo reconvertimos a esa gente que son procesos repetitivos, que es sustituible? ¿Cómo reconvertimos a esas personas para que puedan nuevamente seguir en el mercado laboral? Pues es un tema que se lleva discutiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora mismo la palabra de moda es inteligencia artificial. Durante mucho tiempo fue transformación digital, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tendríamos que haber formado a 1.000 millones de personas en el mundo en transformación digital, no se hizo. Y ahora tendríamos que formar otras 1.000 millones, por lo menos, en tema de inteligencia artificial. Lo que pasa es que aquí hay una ventaja respecto a otras tecnologías. Lo que ha generado la IA generativa es que ha democratizado la manera de acceder a una tecnología. Porque, si te fijas, ¿cómo es la interfaz de ChatGPT? Es texto. Incluso voz, puedo hablar con la IA. Entonces, yo le puedo pedir las cosas a la IA como hablo contigo, o como. Entonces, simplemente tengo que aprender a redactar una serie de instrucciones. Es decir, no tengo que aprender a programar, no tengo que aprender a conecto esto con esto. No. Entonces, la IA, la propia IA, incluso está generando algunas cosas ciertamente interesantes. ChatGPT tiene un modo que se llama estudiar y aprender, que también lo tiene Gemini, por ejemplo, y que lo que hace es que incorpora la mayéutica socrática. No te doy la respuesta, sino, oye, ¿quieres aprender sobre física cuántica? No te voy a dar la respuesta para tus deberes, no, sino que pregúntame sobre física cuántica, te voy dando algunos parámetros, lo entiendes, te doy un ejercicio, te pregunto, vas dialogando y vas aprendiendo, ¿no? Entonces, de hecho, utilizar la IA para aprender, yo ahora estoy aprendiendo barbaridades, porque claro, le pido cosas y luego encima las reviso. O sea, en el fondo estoy cambiando mi proceso de aprendizaje. Incluso cuando yo ahora escribo artículos académicos, ha cambiado totalmente mi proceso de trabajo. Yo antes, ¿qué hacía? Yo estudiaba libros, ¿no? O me iba a la biblioteca o compraba una serie de libros, me los estudiaba y a partir de ahí sacaba una serie de conclusiones. Yo ahora, como trabajo, es de manera distinta. Yo pienso qué es lo que quiero hacer y entonces le lanzo a la IA una primera idea. Oye, quiero trabajar, pues mira, acabo de terminar un artículo académico sobre, lo he llamado del Leviatán al algoritmo, ¿no? Cómo la inteligencia artificial puede tener que reescribir el contrato social. O sea, muy jurídico, filosófico y tal. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo ahora directamente le digo, oye, tengo esta idea. Dame textos, dame ideas, dame. Entonces, oye, ¿qué decía Rousseau, Locke sobre el contrato social? ¿O qué decía Hobbes? Déjamelo. Venga, vamos a contrastar esto en relación con la tecnología. Vamos a ver el tema. Entonces, con ideas que tú ya tienes, entonces, yo lo que hago es ahora proceso todas las ideas que me va dando la herramienta y me pongo a escribir. Entonces, ahora voy, digamos, que de otra manera. Entonces, esto es una manera de. ¿Y luego qué hago? Cada vez que me da información la IA, entonces lo contrasto. Oye, no, ha dicho esto de Locke, pero esto realmente quien lo dijo es Rousseau o Voltaire o quien fuera. Entonces, la IA es una herramienta fantástica para aprender. Hay otra herramienta muy interesante que se llama Notebook LM de Google, donde puedes generar cerebros digitales con las fuentes que tú seleccionas, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que tú le das 4 o 5 fuentes interesantes y yo ahora, para preparar las clases, a veces, en vez de sentarme a lo mejor a hacerme el esquema, me hace el esquema a la IA y no solo eso, le pido que me prepare un podcast de 2 personas hablando y entonces yo me pongo los cascos y me voy paseando por el barrio de mi casa escuchando las cosas que luego yo quiero contar. Entonces, cambian también un poco los procesos, ¿no? Y entonces, para el futuro, ¿cuáles son las profesiones que tú crees que van a progresar
¿Qué pasará con los puestos que están ahora mismo? ¿Cuáles son los puestos del futuro? Porque este es un debate también que ahí está. Y el sistema educativo, que hay que adaptarlo también, pero para el público general ahora mismo, ¿cuáles son las profesiones que...? A ver, yo lo que aquí me gusta mucho hablar a mí del tema de la filosofía, el Ikigai, ¿no? La filosofía japonesa, ¿no? Que al final es como la razón de ser de uno mismo. Y ahí también creo mucho en el dintel del templo de Apolo en Delfos, el conócete a ti mismo. Creo que no va a sufrir quien, primero, entienda en qué es bueno. Es decir, se tiene que hacer un análisis interno y entienda, oye, ¿en qué cosas soy muy bueno? Segundo, ¿qué cosas me apasionan? Que puede ser muy bueno en algo y que no te guste, que esto es posible. Que puede que te apasione algo y que no seas bueno, aunque esto se suele solucionar con trabajo. Y la tercera es, ¿por qué está dispuesta a pagarme la gente? ¿No? Si yo soy capaz de unir esas tres cosas, es decir, algo que me apasione, algo en lo que sea muy bueno y algo por lo que la gente me esté dispuesta a pagar, no voy a tener un problema, ¿no? Claro, pero esto no siempre es tan sencillo. Entonces, yo por lo que abogo es por la curiosidad infinita, es decir, por la formación continua y por formarte en cosas muy distintas a las que están dentro de tu zona de confort. Porque insisto en que yo veo ahí muchísimas oportunidades, ¿no? Y al final, decía, yo he estudiado mucho y al final mi mujer dice que deje de estudiar, que estoy todo el día estudiando. Claro, y al final, entre unas cosas y otras, he hecho, no sé si han sido 8 o 9 másters, un MBA, un doctorado, de cosas muy distintas. Pero desde un máster en organización de eventos y protocolo hasta uno inmobiliario, uno de fiscal, marketing digital. Entonces, la persona curiosa dice, aquello que no claro, sé, voy a aprendérmelo. Entonces, a fondo. ¿esto qué es lo que hace? Esto lo que hace es que yo no sea un número 1 en nada, pero sea un 2 o un 3 en muchas cosas, ¿no? Por ponerte un ejemplo futbolístico, y eso que yo soy del Atlético de Madrid, Raúl en el Real Madrid no era el mejor delantero. Estaba Ronaldo el gordo, ¿no? No era el mejor centrocampista, estaba Zidane. No era el que más corría porque estaba Roberto Carlos. Ni el que mejor regateaba por la banda, que estaba Figo. Ni el que mejor tiraba las faltas, que era Beckham, ¿no? ¿Pero quién era el capitán? Él, que era un 8 o un 9 en muchas cosas. Entonces, para mí esos son los perfiles, los que tienen una visión 360, los que son capaces de integrar distintas profesiones, los que tienen una curiosidad infinita, los que no van a tener ningún problema. Porque al final eso es en lo que se centran también los procesos de upskilling y reskilling de los que han hablado muchas tecnológicas, ¿no? Entonces, para mí la clave está en la formación continua. De hecho, hay dos conceptos anglosajones que a mí me gustan mucho, que son, lo llaman la learnability, que es mi predisposición a seguir aprendiendo, es decir, mi curiosidad. Y ahí, fíjate lo que decía Steve Jobs en el discurso de Stanford más famoso, ¿no? Lo de stay curious, stay foolish, ¿no? Mantén esa curiosidad y esa, en cierta medida esa locura, ¿de acuerdo? Y luego el otro concepto es el lifelong learning, que es el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esta idea de termino la carrera y ya no necesito nada más, esto se ha quedado obsoleto. Cada por lo menos 2 años hay que seguir formándose, teniendo en cuenta que estamos en el mejor momento de la historia para formarnos, porque tenemos acceso a toda la información que queramos. Y además... Y prácticamente gracias. Todo. Y podemos combinar, podemos crear mallas personales de aprendizaje a medida, mallas curriculares a medida, porque yo puedo combinar la formación formal, el colegio, la universidad, la escuela de negocios, con formación no formal y formación informal. Me explico, con la formación de me veo un canal de YouTube, un youtuber que explica muy bien temas de IA, o un curso de Photoshop, o leo o viajo. Y yo combinando todo eso, puedo ser una persona que esté en constante cambio, que ese es el gran problema, que todo esto va cambiando muy rápido, ¿no? Todo esto va cambiando muy rápido. Y el problema está en que el cambio nos genera miedo y nos genera incertidumbre. ¿Y tú crees que con ellas seremos mejores personas o peores personas? Vamos a ver, esto es una gran pregunta. Yo creo que los que son buenas personas serán mejores personas y los que son malas personas serán peores personas, ¿no? También hay un libro muy interesante, creo que es de Hans Rosling, que se llama Factfulness. Solemos tener visiones muy pesimistas del mundo. Es decir, si tú ahora mismo le preguntas a la gente, pues todos seguro que lo ven fatal, ¿no? Y las estadísticas. Entonces, Rosling lo que hace en este libro es demostrar con hechos cómo al final acabamos avanzando y haciendo las cosas mejores. Es decir, pensamos, bueno, pues que la pobreza está fatal, que la pobreza sigue estando muy mal, pero analizamos los datos, puros datos, a día de hoy respecto a lo mejor hace 50 años y estamos mucho mejor. Y vemos el estado del arte o del conocimiento ahora y hace 50 años y estamos mucho mejor. Lo que pasa es que somos muy Jorge Manrique, ¿no? Que cualquiera tiempo pasado fue mejor. Entonces, yo creo que al final esto se va a ir viendo con datos, ¿no? Esto de que el dato mata relato, y creo que los datos sí que creo que iremos... Yo creo que va a haber ahora mismo una hiper explosión de productividad, de generación de riqueza. Lo que tenemos que hacer es que todo el mundo se aproveche de ella.
Es decir, lo que no puede ser es que unos, que es un poco al final el tema de la redistribución de la riqueza, pero tenemos que ver que la gente no se quede atrás. Y eso es lo que no tengo tan claro con el nivel de políticos que veo a día de hoy. Es decir, yo no encuentro grandes referentes políticos, no encuentro ahora mismo grandes líderes que inspiren, ¿no? Bueno, hace falta personas como tú. Bueno, te lo agradezco, pero a mí me queda mucho para todo eso, ¿no? O sea, a mí ver personas como en su momento la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Algunos políticos, bueno, pues desde la transición española que fueron capaces de reconciliarse, personas desde, pues eso, después de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción, no sé, hay una serie de líderes, desde un Juan Pablo II, pero todo eso, a día de hoy, no lo veo. Pero no sé si es porque también tengo esa visión negativa que dice Rosling, ¿no? Que a lo mejor luego con los años veremos que sí que hubo algún líder por aquí que interesara. Yo todavía no lo he visto, pero... No, lo que está claro es que la IA va a transformar sin ninguna duda. Cuba. ¿Y cómo crees tú que va a ser el ser humano siguiente? El ser humano siguiente, yo creo que vamos a llegar a un momento en el que efectivamente vamos a ir hacia el ser humano aumentado. Hay un libro que se llama Augmented, de Brett King, que plantea un poco también todo esto, ¿no? Al final, si lo piensas, en cierta medida ya estamos aumentados. Me explico. Tú sal de casa sin llaves, que no te preocupa mucho si hay alguien en casa y sabes que te va a abrir. Pero si sales sin el teléfono móvil, estás tardando 2 segundos en volver corriendo a casa porque en el fondo aquí ya tenemos una memoria externa, tenemos más tecnología que en las primeras misiones Apolo a la Luna, ¿no? Entonces, vamos a seguir integrándonos con tecnología. No digo que vayamos a ser cyborgs del todo, pero sí que vamos a estar muy potenciados por la tecnología. El otro día leía un informe de la evolución de la edad y del mundo del mayor. Sí. Y cómo seremos en el 2040. No tanto, dentro de 15 años. Sí. El alargamiento de la vida es brutal. Sí. Y no va a haber personas suficientes para cuidar a todas esas personas y en muchos casos en su domicilio, que es donde la gente quiere estar, ¿no? ¿Cómo crees tú que la inteligencia artificial, la robotización, todo esto va a influir en todo esto? Pues yo tengo un amigo que tiene una empresa de robótica que está dedicando muchos de sus esfuerzos hacia los robots para el cuidado de las personas mayores. Y por los avances que estoy viendo en robótica en China, sobre todo, aunque también hay empresas interesantes como Boston Dynamics, los robots nos van a sorprender en breve. Nos van a sorprender en breve, ¿no? A día de hoy, también lo que hay que balancear es un poco que Europa, por ejemplo, tiene la pirámide poblacional totalmente invertida, ¿no? Y sin embargo tenemos la presión migratoria de abajo con una población muy, muy joven, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo equilibrar esos flujos migratorios para intentar también dar respuesta a todo esto, porque también esto implica cómo se van a pagar las pensiones, ¿no? Si hay un envejecimiento de la población, o sea, el estado de bienestar sí que está en un estado en cierta medida crítico. Entonces, pero la IA a lo mejor puede ser también una respuesta en un momento determinado si somos capaces de generar mayor productividad, ¿no? Entonces, el tema de los mayores, bueno, lo que también estamos viendo, cosas interesantes que yo estoy viendo últimamente, me lo mandan como producto de inversión, más que me están enviando las nuevas residencias que se están creando, ya no están pensando en residencias, sino como si fueran complejos verdaderamente de lujo, de hoteles, pues como si fueran villas casi en Bali, para que incluso entre los propios mayores se acompañen, porque hay mucha soledad entre los mayores, hay mucha soledad. De hecho, por ejemplo en Japón, muchas tecnologías de IA se están dedicando a paliar el tema de la soledad. Ese es un tema que también te quería preguntar, porque ahora mismo la soledad es la gran pandemia del siglo XXI. Sí. Y fíjate, por los datos que al menos yo he estado viendo, y que nosotros hemos hecho un trabajo, un documental sobre el tema de la soledad, y no es un tema solo de mayores, es decir, nosotros tenemos un teléfono 900 para atender personas que viven en soledad. La media de edad de la gente que llama es 52 años. Fíjate. Que viven en soledad no deseada, y el 67% vive en compañía. Ya. Tiene su problema de vivir solo. Y ahí es donde, y ahora mucha gente, y especialmente los jóvenes, están trabajando mucho con la IA, buscando el refugio a través de la IA, para bien o para mal, porque evidentemente... La mayor parte de las consultas que se están haciendo, muchas son de ámbito médico y muchos de ámbito psicológico. Están utilizando a la IA como consultor. Mira, hoy estaba, yo los martes
doy clase en la Universidad de Juan Carlos. Tenemos un proyecto maravilloso, que es la Clínica Jurídica, que en su momento montó la profesora Marta Albert, que ahora es la secretaria de la facultad y es catedrática de Filosofía del Derecho. Es un proyecto muy, muy bonito donde formamos a chavales con discapacidad para que puedan acceder a puestos de trabajo en despachos de abogados, para que puedan ayudar a buscar sentencias. Entonces, yo les doy IA. Y, bueno, aparte de que son maravillosos, porque son geniales y son cariñosos como ellos solos, hoy una de ellas me ha comentado algo. Bueno, estuvieron 2 de ellas en la presentación del libro que estuvimos ahí, pero una de ellas me ha comentado algo. Le tiene muchísimo miedo a la IA. Y lo entiendo, ¿no? Y sus padres le establecen una serie de cautelas y tal. Entonces, hoy me ha contado y me dice, no, es que hay una aplicación con la que yo hablaba y con la que replicaba los famosos que a mí me gustan. Y claro, me han tenido que decir mis padres que es que eso no era real. Es decir, llegó a creerse que esos personajes con los que hablaban eran esos personajes y que eran sus amigos. Entonces, le ha generado en un momento determinado un tema de depresión. Los padres, trabajando mucho con ella, lo han sacado adelante, ahora está. Entonces, me llamaba la atención porque es un poco esa misma idea, ¿no? Hay una película, ¿no?, de Joaquin Phoenix que se llama Hair, donde la voz de la IA además es Scarlett Johansson, donde se acaba enamorando de la máquina Joaquin Phoenix, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias ya se han dado, ya tenemos algún caso incluso de algún chaval que se ha suicidado porque todavía no estaban muy bien afinadas las IAs y después de estar interactuando mucho tiempo con la IA, hay un momento en el que la IA le dice, efectivamente, no tienes nada que hacer en la vida, lo mejor que puedes hacer es irte. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Que eso no quita que bien afinado, bajo, pueda ser de utilidad, pero hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, sí. Antonio, vamos a ir terminando. Yo me entraría aquí 2 horas más contigo hablando, pero yo sí quería preguntarte, porque hay mucha gente que va a decir, bueno, ¿y Antonio dónde lo puedo localizar? ¿En qué está invirtiendo? Porque estoy montando una empresa y quiero tener a Antonio como inversor. Quiero invertir donde Antonio invierte. Quiero que venga a darme una conferencia. ¿Dónde te encuentras, Antonio? Bueno, soy muy fácil de encontrar. Estoy en la Universidad de Juan Carlos, además está mi correo por todos lados. Pero en LinkedIn, yo las de redes sociales, en LinkedIn voy sacando cosas y es muy fácil localizarme, por lo tanto a su disposición. Y luego a través de ti también y a través de Mercedes. En ese sentido soy bastante facilón. De hecho, yo escribí un libro que se llama Learn to Say Yes, es decir, aprende a decir que sí, porque yo no sé decir que no. Entonces, no sé si fue un libro para autojustificarme, porque mi mujer me dice, no puedes decirle que sí a todo, ¿no? Entonces, soy bastante facilón y me gusta conocer gente y acceder a distintas personas. O sea, que soy facilón. Pero antes de terminar, yo hay 2 cosas dos frases que has dicho que quiero que me digas tu interpretación. Sí. Nada más. Dices, la inteligencia artificial no es cosa de expertos. Es verdad. Ya no. Es decir, a ver, todo lo que hay detrás, es decir, crear un modelo de ese tipo, sí, pero se ha democratizado. Es decir, cualquiera puede utilizar ahora inteligencia artificial. Cualquiera. Es simplemente descargarse una aplicación y ver hasta dónde puede potenciar uno. Insisto, es un potenciador de lo que somos. Y ya no es necesario, digo, yo sabía programar, yo me hacía mis... Ahora, cosas que yo antes hacía programando, es que las hago en nada. Y gracias a que la IA me da ese superpoder, por decirlo de alguna manera. Muy buena definición para que lo entendamos los que no somos tan expertos. Sí. Es un potenciador de lo que somos. Sí. Y luego dices, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, pero nunca podrá suplir la voluntad humana. Yo es que creo muchísimo en la humanidad, yo soy un optimista por naturaleza. Entonces, creo sinceramente que la IA es una herramienta fascinante, que ya veremos también qué depara el futuro. Quiero decir que al final, yo creo que hay que centrarse en el presente, ¿no? ¿Cómo es esto? El pasado ya pasó, ¿no? El futuro no existe y lo que hay que centrarse es en lo que existe, que es el presente, que es un regalo, ¿no? De hecho, presente y regalo son sinónimos. Yo creo que hay que centrarse en el presente sin perder de lejos lo que pueda venir, ¿no? Pues muchísimas gracias, Antonio, por este regalo que tú nos has dado a todos. No, gracias a vosotros por la invitación, Javier. Muchísimas gracias. Gracias. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, te invitamos a seguirnos, a compartirlo y a dejarnos tu valoración con 5 estrellas. Con tu apoyo podemos llegar a más personas que buscan inspiración para liderar el cambio, para transformar el mundo a mejor. Gracias por formar parte de este movimiento. Recuerda esto, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que lo cambia todo. ¿Y tú, cómo quieres contribuir al cambio?
Te espero en el siguiente capítulo. Entra en vivofacil.com y disfruta de la vida.